Listo, perfecto. Entonces, una muy buena tarde para todos. Yo soy Ivonne Martínez, junto a la Universidad Corporación Universitaria Unitec, la rama Unitec y Ramona, les presentamos este gran momento iniciando lo que es la celebración del IEEE Day en conmemoración a diferentes reuniones que se tienen anuales entre ingenieros. El motivo de esta celebración este año es diferente porque queremos que desarrollemos habilidades más allá de lo técnico. Esto es, que hagamos una presentación de diferentes profesionales que les puedan ayudar a ustedes a tener una maestría en lo que son esas habilidades blandas. Habilidades que muchas veces pues no tenemos o no desarrollamos mucho en la universidad, pero que de cierta manera son, que no suena mal, obligatorias para que nosotros en nuestra vida profesional y en nuestra vida académica y en nuestra vida, de hecho, en nuestro diario vivir, podamos hacer las cosas de los mejor, desde pues una parte más llevadera, ¿no? Entonces, pues el día de hoy tenemos a Adriana Victoria Araujo. Ella es actual investigadora asociada en el Centro de Estudios del Gimnasio Campestre. Ella cuenta con estudios en matemáticas, pero desarrolló pues sus habilidades un poco más en física y por eso hizo su maestría y cuenta con un PhD en física teórica. También ha participado en diferentes programas, en podcasts, ha trabajado en diferentes universidades y por ende tiene también su experiencia en este campo académico. Entonces son temas que para ella son de mucho interés. Vemos que pues va por esa parte de la enseñanza, también de la teoría, de toda esa parte del universo. Y nos complace de verdad encontrarla aquí en este espacio, tenerla esta ahorita y ojalá la aprovechemos mucho porque nos va a hablar un poco de esa parte de la comunicación técnica y cómo podemos llevar esos conceptos a algo que sea mucho más entendible, ¿no? Algo que muchas veces no solamente los profesores fallan, sino uno como estudiante muchas veces pues, no sabe cómo comunicar. Entonces, profe, muchísimas gracias. El micrófono y la pantalla es tuya. Muchísimas gracias. Pues nada, súper contenta de estar en este espacio. Cada espacio que gano, cada espacio donde puedo yo compartir, para mí es siempre una gran ganancia. Así que muy, muy agradecida por este espacio. Debo decirlo que fue así como de sorpresa. Es la primera vez que doy una charla de este tipo. Y bueno, nada, fue a través de una exalumna, ya, porque ya hoy en día es una profesional, que es Victoria, que es justamente fue estudiante mía. Eso fue muy extra, eso fue no extraño, es normal y yo creo que cada vez debemos hacer más esos puentes, ¿no? Entre lo que son esas carreras que uno dice, cómo se relaciona una carrera, por ejemplo, como la comunicación hoy en día, esas comunicaciones con medios ya mucho más modernos que ya antes no eran tan comunes, o no eran comunes, no eran comunes, las técnicas de comunicación que hoy en día utilizan, y con ella aprendí mucho. Ella es graduada de la Escuela de Comunicaciones, de Diseño y Comunicaciones de la Universidad Sergio Arboleda, y llega a mí a través de, pues en ese momento yo era directora de un semillero en esa universidad y de astronomía, y ella llega a mí a través del semillero. Entonces, claro, a mí siempre sí me ha gustado los grupos multidisciplinarios. Nunca lo veo raro, nunca lo vi raro y nunca lo veré raro. Hay muchas personas que sí, que se quedan, no, yo nada más trabajo con muchachos que quieren hacer matemática o física, no. Y el trabajo de ella fue un trabajo muy bonito, pero también porque yo aprendí mucho con ella y con su compañera Andrea en este caso, ¿ok? Em, Cuando a mí me dicen, bueno, vamos a, ¿qué te parece dar una charla sobre habilidades blandas? También soy sincera, el término de habilidades blandas lo aprendí hace poco. O sea, ¿qué son? Yo oía, ¿qué son habilidades blandas? Yo sé qué son. Me dijo, pues nada, eso que tú haces, el hecho de que tú pongas a los estudiantes a escribir, el hecho de que tú pongas a los estudiantes a, dado un tema, lo entendió, monte un seminario y me explica. Eso son habilidades blandas. Y yo, ok, ya les el nombre a lo que he hecho todo el tiempo. Y es que yo no veo otra manera de comunicar las cosas. Bien sea ciencias básicas, que es donde yo me he desarrollado, ciencias sociales, cualquier idea no hay manera de comunicarla si no sabes hacerlo, ¿sí? Y ahí está el punto. Comunicar no es fácil. Entonces uno dice, bueno, comunicar no es fácil por cualquiera de los medios, bien sea escrito, hablado, peor todavía, porque la gente le tiene miedo al hablar, la gente le tiene miedo a sentarse acá y hablar de un tema. Pero es que todo redunda en algo.
que es uno de los puntos más importantes que la experiencia me ha dado. Y no lo quiero mencionar todavía porque es una frase que para mí es casi que, ella tiene cierta frase, la profesora Adriana, tiene ciertas frases, perseverancia, constancia y eso en particular que la tengo muy acá. Entonces, voy a ir conversando un poquito sobre cómo es que se puede comunicar la ciencia, ¿sí? ¿Cuáles son los medios que hay que tener en cuenta? Pero también hablar sobre qué es la ciencia y hacerla accesible para todo el mundo. Me gustó mucho el título, Comunicación técnica de la ciencia al entendimiento, ¿ok? Y sobre comunicar voy a empezar con una imagen, ¿ok? Perdón, acá. Eso que ven ahí dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con lo que ella va a hablar? Mucho, porque eso es lo que yo comunico. La imagen que ustedes ven ahí para todo el mundo se es, no sé, está oscuro, entonces dirán, pues ese es el cielo nocturno. Sí, es el cielo nocturno. Y aparte un cielo muy nocturno, o sea, que está muy bien, porque no hay casi que ni contaminación lumínica. Seguramente está tratada. Bueno, les digo algo, eso que está ahí supuestamente es la imagen de un cometa. ¿Y por qué digo supuestamente? Porque los medios de comunicación no se toman el trabajo, el verdadero trabajo como comunicadores debe ser buscar buenas fuentes de información y que las imágenes correspondan a lo que usted está comunicando. Tiene que ser así, porque ahí es donde empieza la desinformación, ahí es donde empieza usted a crear pánico, sobre todo con este tipo de imágenes astronómicas y gracias a que hoy en día hay tantos medios de comunicaciones accesibles, YouTube, Live, Instagram, Facebook, WhatsApp, de todo, ¿sí? Que no eran los que habían antes, hace mucho tiempo atrás. O sea, estamos invadidos de nuevas maneras de comunicar. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. No quise traer el video original del medio de comunicación y tampoco lo voy a mencionar porque no es la idea, pero estas imágenes, pues yo estoy voy yendo al trabajo y oigo y veo un video, fue por Instagram que lo vi, pues, del perfil de un colega. De hecho, le llamé la atención de buena manera al colega, como que, hey, sabes que la imagen que está ahí está mala. Me dijo, sí, pero tú sabes cómo son, y abro comillas, los medios de comunicación, ¿sí? Esa imagen que está ahí supuestamente estaba representando a un paso de un cometa, el cometa Nishimura, que es un cometa que fue descubierto hace muy poco, o sea, muy recientemente, y que estaba empezando a acercarse al Sol, lo que se llama el perihelio, y entonces podía ser visible, pero no a ojo desnudo y mucho menos de día, ¿ok? Entonces, el medio de comunicación decía, repito, no es importante el medio de mencionarlo. em, el paso del cometa Nishimura y mostraban esta imagen. Oye, si tú le vas a mostrar a las personas esta imagen, cualquier persona y ojo, no todo el mundo tiene por qué ser experto en esto, se va a asustar, vas a crear pánico y va a pasar de ser un tema bonito, un tema de información, un tema donde mucha gente pueda aprender a crear pánico y lo que vas a hacer es, no, yo no miro eso, porque eso es lo que uno hace cuando ve noticias feas. No, yo no miro noticias. Yo no miro noticias de guerra. Muy actual, exactamente. Esto es la imagen de un cometa. Pero si se dan cuenta, claro, primero que todo, perdón, no dije que era a qué correspondía esta imagen, disculpe. Esta imagen corresponde a lo que es un superbólido. Un bólido es un pedazo, por ejemplo, de asteroide, ¿sí? Que entra, se desprende del cuerpo principal y entra a la atmósfera. Claro, ustedes ven que está una ráfaga ahí, pero esa ráfaga es porque está friccionando con la atmósfera y pues justamente crea ese efecto. Es muy rápido, ¿sí? Muy rápido. En cambio, este, que es el cometa, en realidad, primero que todo, eso está en el espacio. Si se dan cuenta, miren la diferencia entre el cielo. Y eso sí, bueno, eso sí es un cometa. Para que un cometa se vea de esta manera, mira, primeramente tiene que tener unas características muy específicas. Dos, es decir, para que se vea a ojo desnudo, ¿sí? A ojo desnudo, ¿qué quiere decir? Sin un telescopio, sin unos binoculares. Ves al cielo y lo miras. ¿Sí? Eso es muy difícil. Sí se llegó a ver, el Halley se llegó a ver así. Afortunados los que lo vieron. De hecho, me cuentan que aquí en Bogotá, en Bogotá, se veía en cerca de los cerros orientales, ¿sí? Em, Así que lo primero es, tenemos que informar de buenas fuentes. Tenemos que combatir
con buenas fuentes, con buena información y con conocimiento lo que queremos comunicar, ¿sí? Ese conocimiento que queremos que todo el mundo se apropie de buena manera, ¿ok? Yo voy a empezar con esto, donde dice la ciencia como vehículo de conocimiento, ¿sí? Cuando uno piensa en la ciencia, uno piensa en cosas difíciles, no las matemáticas, la física, y es que la ciencia, la verdad, está en todo, ¿sí? Como digo ahí, esos son dos puntos muy, muy específicos. Necesitamos la ciencia para muchas cosas, principalmente para apoyar el sentido de asombro ante el mundo que nos rodea. Y ahí es donde nos empezamos a preguntar por qué el cielo se ve azul, se ve, no es, se ve azul, o por qué se ve anaranjado con tonos rojos al atardecer. Eso tiene una explicación, porque el viento cambia de repente lo sientes de un lado y de repente lo sientes de otro. La ciencia proporciona una sensación de asombro no solo al revelar el mundo, sino al mostrar que el mundo puede revelarse también, ¿sí? Entonces, yo quise iniciar con esto como la ciencia como vehículo de conocimiento. Entonces, ¿por qué? Porque en ella es donde está realmente el camino a seguir para, número uno, poder comunicar de manera correcta, pero sobre todo tomar esos temas para poderlos comunicar. Es de ahí. Y repito, usted dirá, como digo aquí en el primer ítem, no, no es, ciencia no tiene que ver únicamente con matemática, física, biología, química, no, es con todo aquello que te da un apoyo al sentido del asombro ante el mundo que nos rodea. ¿Ok? Bueno, listo. Y aunque las personas pueden optar por no hacer ciencia, realmente no pueden optar por ignorarla, ¿sí? Y aquí les voy a demostrar el por qué. Y esto se lo podemos, esto es un ejercicio muy bonito, porque podemos salir a la calle, en cualquier lugar, ¿sí? Y, hacer el siguiente ejercicio. ¿Y por qué? Porque gracias a la ciencia conocemos la vacuna de la poliomielitis, una vacuna que fue extremadamente exitosa, ¿sí? Y que logró erradicar esta enfermedad que lleva a deformidades, a malformaciones, sí, a deformidades realmente, ¿sí? Conocemos gracias a la ciencia el mapa del genoma humano. Conocemos gracias a la ciencia que hay más de 5.500 exoplanetas. Eso quiere decir que hay posibles candidatos a otros mundos dentro de nuestra galaxia y fuera de ella, ¿sí? Energía eólica y nuclear. Sabemos que hay fuentes de energía diferentes a las fósiles, que hoy en día, debido al mal manejo de estas, nos llevan a problemas bastante graves y que están siendo sostenibles en el tiempo y que cada vez están peor, ¿sí? Sabemos que el universo se está expandiendo. Eso es asombroso saber que el lugar donde estábamos se está estirando, 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 que lo hace que lo hace, eso fue un descubrimiento, o sea, se expande, pero después supimos, gracias a otros grandes comunicadores, ¿sí? Que lo hace de manera acelerada, es decir, que la velocidad cambió, se acelera, ¿sí? Las velocidades están cambiando. Y esto lo digo, por ejemplo, menciono perdón, dicen, tal vez dirán, pero ¿por qué no menciono la vacuna del SARS-CoV? También, gracias a la vacuna del SARS-CoV, que fue de hecho la tecnología con la cual fueron hechas las vacunas de Pfizer, las vacunas de Moderna y las vacunas de, no me acuerdo cuál era la otra, fue premiado por el premio Nobel. Ese fue el premio Nobel de Medicina 2023. Y eso es apenas uno, 2, 3, 4, 5 y 6 que le acabo de mencionar de la vacuna del SARS-CoV-2, ¿sí? Ese es el porqué, por lo menos para mí. 6, 6 y podríamos mencionar un montón más. El por qué no podemos ignorar a la ciencia. El punto es que si te gusta, entonces, porque repito, puedes vivir sin ella, pero no puedes ignorarla, porque muchos hechos que le repercuten directamente, no al científico de formación, ¿sí? Como yo, sino al común, también está ahí, también le afecta. Entonces,
El deber de uno como profesional es poderle llevar esa información a esas personas que por X o Y razón escogieron hacer otra profesión, pero que les llega esta información, la vacuna de la poliomielitis, el mapa del genoma humano. Entonces, si tú vas y le llegas en un medio de comunicación, se pudo codificar o se pudo entender todo lo que es el mapa del genoma humano. Y entonces le pones un titular como que, y el ADN ha sido modificado, cosa que decían de la vacuna del SARS-CoV. ¿Qué ocasionó? Ocasionó que no se fueron a vacunar un montón de personas. ¿Por qué? Porque diste mal una información. Pero ¿qué es ciencia? Ciencia es búsqueda, aplicación de conocimiento y la comprensión del mundo natural y social, siguiendo unos pasos específicos. Esos pasos específicos son lo que uno conoce como el método científico, así de simple, que no lo voy a mencionar, pero que todos lo hacemos directa o indirectamente, porque es algo natural de nosotros, el preguntarnos por qué y por qué será que es tal cosa y qué pasa si cambio esto, ¿sí? Todo eso es natural. Al científico es el día a día, más al que está en el laboratorio. El teórico también lo hace, porque parte de una hipótesis para empezar a trabajar, pero la persona del común también lo hace. Entonces, puedes no hacerla, pero no puedes ignorarla. Repito. Esto era lo que quería mencionar al inicio y por eso lo pongo como un warning así súper grande. No se comunica lo que no se domina ni se sabe. Y esto es muy importante. Si bien es cierto que no es una cita, esto es una cita propia mía, ¿sí? No se comunica lo que no se domina ni se sabe. Y acá yo anoté en mi cuadernito cuando estaba haciendo la presentación algo muy importante. La historia contemporánea de nosotros, cuando digo nosotros, es esta generación está marcada por un antes y un después de la época de pandemia del SARS-CoV-2. ¿Y por qué digo? Bueno, porque todos tenemos secuelas de esos, pero los que más tienen secuelas son las personas que estaban en los primeros semestres de una universidad, ni hablar de los de colegio, ¿ok? De colegio en formación ya un poco más grande, ¿sí? Los niños, eso es como una cosa como que ese año no existió, ¿sí? Em, por lo siguiente, la pandemia trajo cosas buenas y cosas malas. ¿Te dirán cosas buenas? Sí, sí trajo cosas buenas. Número uno, esto, por ejemplo, esta oportunidad de que yo no estoy, ¿sí? Incluso no estoy en mi lugar de donde estoy todo el tiempo, en mi lugar de residencia, pero tengo la oportunidad de poder comunicarme con ustedes, de poder compartir este espacio con ustedes. Dos, trajo lo siguiente, muchas personas se dedicaron a poder llevarle conocimiento a todo el mundo y empezaron. Yo no le entendía al profesor, es que nadie sabía hacer nada en ese momento, ¿sí? Nosotros no sabíamos, ya nos dijeron, mire, tiene que dar clase. Y entonces empezaron las clases de maestría porque se dieron online. ¿Y ahora cómo yo hago esto? ¿Ahora cómo yo le explico esto? Los de cálculo, los de física, los de química, los de biología, bueno, pare de contar, pero salimos adelante. Entonces empezaron a aparecer un montón de personas que las aplaudo. Ah, entonces, mira, si te encontraste estos ejercicios, haz esto, porque yo descubrí que este es el método y que si le sumas y le restas dos, entonces, pues te da esto. Y todo el mundo, uy, sí, ahora yo por este video aprendo más rápido. Seguramente no, la mayoría de esas personas, uno, eran personas que tenían un cierto conocimiento, ojo que yo no estoy, no estoy diciendo que está malo, ¿sí? Tenían algo de conocimiento de eso, que tuvieron la grandiosa idea de comunicar, de poder llevarle a todo eso a las personas, ¿verdad? Y a intentar hacer las cosas más fáciles, sobre todo en ese momento. Pero empezó entonces a empezaron a dejar llevar y empezaron a dejar el conocimiento, a apoyarse de un guión guiado por unas bases, ¿sí? Por una buena teoría. Entonces, uno empezó a ver como que, uy, eso no es tan así. Eso, o sea, sí, pero hay casos en los que no se cumple. Ejemplo, ¿no? Uy, no, eso último que dijo no es así, ¿sí? Entonces, sí.
empezó a haber más divulgación científica de temas de astronomía, de física, de matemática. Miren, lo estoy hablando de cosas súper técnicas ya, de física, de astronomía, de matemática, de química, de personas, incluso estudiantes, que obvio, como estudiantes están aprendiendo, pero lo que estaban era comunicando su idea. Y las personas empezaron a tomar eso. Y nosotros, con un poquito más de experiencia, empezamos como que, uy, no, ¿qué hicimos? Y eso sí lo hice, por ejemplo, yo y otras personas, le empezamos a ofrecer guías. Mira, si quieres, con todo el gusto, te revisamos el guión. No era para aparecer yo, Adriana, o aparecer mi otro compañero o compañera, no, era el que la persona siguiera haciendo esa tremenda labor de comunicar, porque no es fácil, pero ya guiado. Por eso, no se comunica lo que no se domina ni se sabe. Tú puedes aprenderte un guión hasta un punto. El guión se te acaba. ¿A dónde empieza entonces uno a echarle mano cuando el guión se acaba? A lo que tenemos acá, a la experticia, a la experiencia. Y no es que no queramos pasar la experiencia, claro que sí, soy docente, lo hago todo el tiempo, lo hicieron conmigo. Entonces, cuando yo veo estudiantes que empiezan como que a comunicar y a decir como que, y a ver, ¿de dónde saca usted eso si usted todavía no le haga el favor y lee, ¿sí? Lee, aprende y luego comunica. Es muy importante. Por eso uno de los ejercicios que siempre hago con mis estudiantes es, ok, ¿entendiste? Ok, monte un seminario, unas diapositivas, que es uno de los primeros retos, escribir. ¿Por qué? Porque empiezan a llenar una lámina, una diapositiva la empiezan a llenar y uno y que, yo no voy a leer eso. O sea, usted tiene que ver cuál es la información que tú vas a decir, ayudado con unas frases, con una imagen, que te ayude a enlazar tu idea y que te traiga de una vez, te aterrice y que lo puedas comunicar. Pero si nosotros como personas que tenemos un poco más de experiencia, no le damos la oportunidad al estudiante, a aquella persona que está en formación, de que se pare frente a un grupo, no estoy hablando de una audiencia de 100 personas, sino un grupo de estudio, y que haga el ejercicio de escribir, no lo va a lograr. Así que tiene que escribir, tiene que aprender a hablar, a sacar esa idea que tiene. Asombrosamente, cuando empieza a hablar, empieza a decir cosas diferentes de las que están escritas. Y uno empieza, pero eso no es lo que está escrito. Ah, no, es que no era así que lo quería decir. Ah, sí te estás oyendo. Por eso el ejercicio de pararse y comunicar es importantísimo. Esto para mí es muy importante, es casi que una regla. No puedo comunicar lo que no sé, ni mucho menos lo que no domino. La comunicación se logra a través de un lenguaje. Entonces, si no sabemos, y eso es muy desagradable, si no escribimos bien, si no tenemos una buena ortografía, es súper importante. A mí me pasa de que yo me bloqueo. Cuando empiezo a ver que faltan tildes, desgraciadamente, digo como que, no, ya no, ponle la tilde, le digo, ponle la tilde porque no puedo, ¿sí? No es una manía, es una cuestión de que es como un checklist que uno tiene, ¿sí? A ver, no entendí, pero no, profe, siga leyendo, es que apenas se quedó en la primera, sí, pero es que no se puede leer porque ya la idea se paró, o sea, la idea se cortó. Así que tenemos que dominar nuestro lenguaje y la única manera de poder dominar el lenguaje es leyendo. Y entonces aquí es otra experiencia que le digo, otra tareita que siempre le coloco a mis estudiantes, lean. No, si yo leo los textos de matemática y física, no, tiene que leer literatura. Y a ver, yo no les estoy mandando, nunca les digo, vayan a leer Cien años de soledad, no. No les digo literatura, no, ni Saramago, no. Lo que les pido es, lean, lean el periódico, fácil, el periódico. ¿Sí? Lean, lean una historia, ¿sí? El que les guste, el género que les guste, pero lean, por favor. En la medida que leamos, adquirimos vocabulario y podemos entonces escribir más sueltamente, ¿sí? Podemos entonces cambiar el entonces por luego que, ¿sí? O por lo tanto, es así que, ¿sí? De ahí es donde nosotros sacamos eso. Si no tenemos vocabulario, no vamos a poder escribir, no vamos a poder transmitir, no vamos a poder hablar. La comunicación se logra a través de un lenguaje. Y en este caso, el lenguaje es el lenguaje puede ser hablado, ¿sí? Escrito, pero nuestro lenguaje, cuando digo lenguaje, es el idioma español, ¿sí? En este caso. Ya si hablamos de otra lengua, en inglés, pues también nos toca
aprender a tener vocabulario en inglés y en francés y en ruso, etcétera. ¿Ok? ¿Qué debemos tener en cuenta para poder comunicar? El público objetivo, público target, muy importante. Me dicen, y me ha pasado. Pero entonces, pues uno tiene muchas cosas y uno dice, bueno, ya lo arreglé. ¿Sí? La experiencia le da eso. Otra persona se congela. Yo, Adriana, de hace mucho tiempo atrás, se congela y dice, uy, no, ¿qué hago? Tú le vas a explicar, el próximo 14 va a haber un eclipse anular y le vas a explicar el eclipse a, no sé, a las personas en la calle, que puede que te encuentres un astrónomo en formación, un astrofísico, un matemático, ¿sí? O una persona simplemente aficionada, como puede ser que te encuentres una persona que ni siquiera sabe leer. Pero es súper importante hacerles entender que el próximo sábado no vas a poder mirar al cielo, al sol directo, porque puedes captarte un daño en la retina. Tienes que aprender a comunicarle eso para que disfrute del evento, pero que no se asuste, porque entonces, y no, se me olvidó, pero tenía que haberlo traído también, un artículo de prensa de una persona, no la voy a mencionar, donde decía, Colombia no está preparado para el eclipse. ¿Qué hizo con eso? Con ese titular en eso, crear miedo. Creó miedo. Y en vez de comunicar, lo que hizo fue bloquear a la persona. No, yo no salgo. El sábado yo no salgo. El contrario, vayan a los parques. ¿Pero qué? Con seguridad. Entonces tenemos que tener en claro el público target. ¿A quién le vamos a comunicar? ¿A niños? ¿A personas del común? ¿Es una charla de divulgación o es una charla especializada? Eso es muy importante. Es la primera pregunta que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuál es el público objetivo? No, son niños de escuela. No han tenido ningún contacto con nada de matemática porque lo hay, porque ya me pasó una vez. ¿Sí? El contexto social. Realmente, ¿cómo abordas a esa población? Mira, necesitan aprender de cómo purificar agua. Mira, éntrales por la necesidad de que ellos no se enfermen tanto de las vías digestivas. Hazle ver a ellos. Mira el alrededor de donde viven las personas. No los hagas sentir mal. El contrario, aprovecha de eso, aprovecha de ese contexto social para enriquecer y para ver cómo haces tú para acomodar las cosas, ¿sí? Los intereses, ¿realmente están interesados en lo que les vas a contar? Porque si tú llegas y le dices, mira, vamos a ir a La Guajira y entonces necesitamos, es un grupo de científicos. Ah, no, yo le voy a hablar de exoplanetas, dice alguien, por mencionar un tema que mencioné acá ahorita. Pero no, por el contrario, háblales de agua, ¿sí? Háblales de cambio climático. Estás haciendo, le estás comunicando algo que está acorde a la población. ¿Y por qué? Bueno, porque hay sequías, ¿sí? Porque necesitamos agua. No es que ellos necesitan, es que todos necesitamos agua y agua eh, potable, ¿sí? Y está dentro de los intereses, porque vas a justamente a combatir tal vez muchos problemas intestinales, ¿sí? Gastroenteritis, un montón de cosas, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, muy importante esto. Público target, contexto social e intereses. Pueden haber otros, sí. Esto es mi experiencia, ¿ok? Esto es lo que yo digo. O sea, siempre me pregunto por el público target, el contexto social para mí es muy importante y los intereses. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de forma gráfica, esos son gráficos, eso ya depende. Si el público me entiende un gráfico, va a entender que, ah, mira, sí, va creciendo y luego decreció. Otro de los errores que cometimos, pero también está bien que lo hayamos hecho, porque de eso se aprendió y vi cómo paulatinamente se fue corrigiendo durante la época de pandemia, pues aparecían un montón de gráficos todos los días. Y aquí va creciendo exponencialmente. Y yo decía, Dios mío, ¿qué están haciendo? ¿Sí? O sea, primero, nadie entiende el común, la mayoría no entiende lo que significa crecer exponencialmente. Dos, no crecía exponencialmente. Eso no era un exponencial, ¿sí? Entonces, a las personas les estaba llegando la misma información y se quedaban era donde crece. ¿Sí me entienden? Crece. Eso era lo único que se entendía, crece. Pero ¿qué significa? Pues nosotros entendíamos, obviamente, crece exponencialmente, tiene un significado para una persona que conozca y que esté en ese contexto. em, y en este caso no es social, pero sí en ese contexto ya, digamos, temático, eh, pero estaba mal comunicado. Entonces, podemos comunicarlo con gráficos, escrito,
Y hoy en día lo podemos hacer de esta manera. Podemos comunicarlo con audio únicamente, y eso es algo que yo he desa que he experimentado y que, he sabido desarrollar y que sigo desarrollando con una experiencia que lo mencionaron. Sí, yo hago un podcast, y es un podcast bastante diferente de respecto a los demás, y ya les voy a poder comentar un poquito más de eso, en más adelante, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Lograr que la comunicación científica compleja sea accesible al público no especializado. Esta mañana estaba en un seminario de investigación, que también online. Estaba en un seminario y entró un compañero que tenía ya rato que no había podido llegar. Y estaba otro de mis compañeros exponiendo y le dice uno de los profesores, ay, qué bueno que llegaste, al que tenía tiempo que no venía. Fulanito va a explicarnos tal. Él, como no sabía absolutamente nada de lo que el otro iba a hablar, el otro, el muchacho que iba a comunicar, tenía que tener las habilidades al momento de hablar, las diapositivas, todo, los gráficos, las figuritas que estaba usando, de manera que él, que estaba llegando, entendiera. Y eso fue lo que dijo el profesor, ya que él está llegando, él debería entenderte absolutamente todo, si lo comunicas de manera correcta. La comunicación científica y cualquier comunicación se tiene que hacer accesible a todo público. Otra de las cosas que yo le digo a mis estudiantes, supuestamente entendió, obvio, lo hago en broma, nunca pongo en tela de duda de manera mal a lo que mis estudiantes saben, ¿sí? Sino que eso es importante hacerlo. Si entendiste, ok, cuéntaselo a él o a ella. A ver, si esa persona no, profe, pero es que pues él no es estudiante de matemáticas, no importa. Tiene que ver la manera de cómo explicárselo a un niño. Eso de también de explicárselo a un niño no todo el tiempo se va a cumplir. Hay cosas realmente que escapan, ya no tienen esa palabra, pero le puedes hacer un dibujo. Entonces, le puedes hacer un dibujo, le puedes hacer un gráfico, si esa persona ya tiene, digamos, esas capacidades de entender qué significa un gráfico y qué modela un gráfico, ¿sí? Miren que esto que está acá, si ven la cita, lo tomé de un Sign Communication de la Universidad Johns Hopkins, de la Escuela de Medicina. Es que tienen justamente, y me gustó mucho, y por eso que lo pongo a todo a propósito, que tiene que ver una escuela, es que, a ver, tienen que comunicar también. Y es una maestría justamente en comunicación científica, en medicina. O sea, son personas que ya en la escuela de medicina toman esta optativa. Y me pareció espléndido porque yo creo que ejemplos de científicos, pues no sé, dirán los astrofísicos y los médicos, ¿sí? Porque los médicos también hacen investigación. Entonces, esto es algo que siempre tenemos que tener en mente. La comunicación científica compleja tiene que ser accesible a todo el público. Por eso es tan importante que la comunicación de aquí al sábado y toda la que se ha venido haciendo con los colegas y otros compañeros de toda la comunidad en el mundo entero, pero específicamente en Colombia, tienen que comunicar que correctamente y de manera accesible cuáles son los riesgos de mirar el sol, ejemplo, de mirar el sol el día 14. Y bueno, menciono este evento porque es un evento que está muy próximo y que es muy importante comunicar de manera asertiva. Hay que comunicar para todos, como les estoy comunicando, y lo coloco así en rojo. Hay que comunicar para todos. El día 14 va a pasar el eclipse, sí o sí, para todos. No para los astrofísicos, no para el matemático, para todos. Y todos debemos entender el por qué no podemos mirar directamente al sol, el por qué, cómo podemos protegernos, cómo podemos disfrutar de esos eventos que no todo el tiempo vamos a ser testigos de manera chévere y cuidándonos. Y ni hablar de otros eventos astronómicos, en mi caso menciono eso porque pues es lo que domino, que incluso van a poder causar mucho más miedo, mucho más pánico en los próximos años, ¿ok? En el año 2029 va a pasar, y esto rescato una cita, ya la voy a mencionar, en una conferencia que estuve en julio en la ciudad de Washington, donde pude ver bastante avanzado todo eso. El 2029, el 13 de abril del 2029 va a ser un acercamiento muy, pero muy cerca con la Tierra, un asteroide de un tamaño considerable. De hecho, se va a poder ver a ojo desnudo en el norte de Estados Unidos.
en Norteamérica, en Estados Unidos. Y decía este profesor, y me gustó mucho la cita, se llama Apophis, todos los asteroides tienen nombre, la mayoría. Apophis viene sí o sí. Aquí nada, es como el eclipse va a pasar sí o sí. ¿Qué tenemos que hacer? Comunicar, comunicar de manera asertiva. En el año 2029 eso va a pasar, sí o sí. Aquí no hay nada que hacer. Eso va a ocurrir. Y decían, ¿cuáles son los objetivos de nuestra asociación, de nuestro grupo? Comunicar de manera correcta lo que va a ocurrir en lo que va a pasar como evento, ¿sí? Em, o informar a las personas, informar a los medios de comunicación, estar muy atentos, prácticamente casi que obligar al medio de comunicación, oye, lléveme, ¿sí? Estoy a la orden, yo me voy, no importa, no me paguen transporte, yo voy, pero yo necesito que todo el mundo entienda que no va a pasar nada, que aquí la Tierra va a seguir girando y vamos a seguir viviendo, pero que eso va a pasar sí o sí. Yo quiero saber qué es lo que va a pasar de aquí en adelante y cuando lleguemos al 2029, que todos nos vamos a morir, que el apocalipsis, que el Armagedón, sí, todo eso va a decir. De aquí, por favor, guárdense eso y se van a acordar de mí, ¿ok? ¿Qué se logra? Combatir desinformación, tomar decisiones. Podemos tomar decisiones, pero principalmente, y respecto a lo que es comunicar, combatir desinformación, ¿sí? Eso es muy importante. La famosa fake news, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo combatimos la desinformación? Comunicando de manera correcta, enseñando, ¿sí? Ya al comunicar de manera correcta, tú enseñas, esa persona apropia el conocimiento. Los medios de comunicación en la actualidad ya no es el periódico, ya pocas personas van y compran el periódico, ¿sí? Lo compran, ¿sí? Hay muchas personas que siguen con esa tradición, pero ya tenemos es un montón de redes sociales que lo mencioné, nos fueron de mucha utilidad y siguen de siendo de mucha utilidad. Yo lo uso mucho. Yo creo mis posts, hago cositas de información, obviamente de los temas que me gustan, o sea, de los temas que trabajo y hago mis piezas y todo eso, pero soy muy cuidadosa, obviamente. Aprendí de que no, profe, no puede escribir tanta letra, escriba cositas bien puntuales y claro, lo mismo que yo digo que no deben hacer en una presentación, también tengo que hacerlo acá, porque aparte es una cosa mucho más reducida, que el ojo puede cansar más, etcétera, ¿sí? Tiene que ser más amigable, tiene que ser más gráfico, más de ver la imagen, ¿sí? Un video, un pedacito, un envío, no sé, que digas algo, en fin, ¿ok? Esos medios de comunicación, todas estas maneras de comunicarnos, redes sociales, todo esto, nos traen a nosotros que nos podemos ahora unir, ¿sí? Nos podemos conectar. Y ahí es donde empiezan las redes de comunicación, esos grupos de comunicación, esos grupos de trabajo, esos grupos de estudio, de lectura, etcétera, ¿sí? Escritos nuevos, infografías. Hoy en día las infografías son muy chéveres. Eh, Soy sincera, las uso hace mucho, muy poco. Y uno dice, claro, las líneas de tiempo, pues obvio, los diagramas de flujo. Bueno, ya uno no usa casi diagramas de flujo, sino que usa una infografía, que son los mismos bloquecitos, ¿sí? Bien, bien, perdón, los comunicadores digitales están diciendo, no, no están así, pero pues más o menos, ¿sí? Un póster, hacer un póster, un buen póster es extremadamente difícil. No es tirar ahí todo el artículo o todo lo que hiciste. Y tú dices, uy, le falta esto, pero tiene que tener esto, pero ¿y cómo se lo quito? ¿Qué tal tener más imágenes? ¿Sí? Un blog, hacer un blog, por ejemplo, artículos. Ya lo dejé de último porque pues ya artículos, digamos, ya es una cuestión un poquito más, como diría, más especializada. Ya requiere de más herramientas y de mucha más experiencia a nivel de escritura. En audios y visuales tenemos el podcast, y podcast no es radio, ¿ok? Entonces ahí ya les comento, yo hago un podcast con profesores, colaboro en un podcast, somos un grupo de profesores, nos, no, lo que hacemos es lo siguiente, los profesores son de la Universidad de Antioquia, yo soy la única externa, y lo que hacemos es lo siguiente, y cuando digo que es un podcast bastante diferente es por lo siguiente, tenemos una regla, la regla es que nosotros lo que hacemos es ver noticias obviamente en ciencias planetarias, astrofísica, cosmología, física, eh, aeronáutica también, astrobiología, ¿sí?
Tomamos la noticia de una vez, esa noticia está basada en blogs de ciencia, vemos la noticia, obviamente estamos como suscritos, entonces nos empiezan a llegar por el teléfono, y uy, esta noticia nos gusta, vemos la noticia está fundamentada en qué, un artículo. Nosotros no, nosotros nos apoyamos en la noticia para ver más o menos de qué trata, pero nosotros lo que hacemos es ir al artículo científico. Entonces aquí le hacemos el primer checklist. ¿El artículo está publicado? Ah, sí está publicado, bien. ¿En dónde está publicado? ¿Qué tal es el factor de impacto, la reputación de la revista? No, está como medio dudosa, no. ¿Sí? Es por eso, es un checklist, no estoy diciendo que esté malo, pero ¿cómo diría yo? Es una condición de calidad, es una gestión de calidad que tenemos en el podcast, ¿sí? Entonces, listo, el artículo está bien, es un preprint, que significa que va a ser publicado, ya vimos fue aceptado, pero no lo fue aceptado, pero ya no está, todavía no está en la revista digital, listo, lo leemos. Y nosotros lo que hacemos es masticar para el audiente en este caso, el artículo. Nosotros colocamos las memorias de cada episodio y ahí están los artículos originales. Entonces tenemos artículos originales en las memorias y enlaces para leer. Esos enlaces para leer son los blogs. Entonces, como que el que quiera, el que entienda un poquito, ¿verdad? De algo que pueda leer un poquito más de nivel, están los artículos. El que no, puede leer los blogs de ciencia, ¿sí? Conferencias y o charlas, que son en este caso esto, pueden ser presenciales o como en este caso. Y bueno, hay unas que son muy particulares. A mí me encantaría hacer algún día una TED Talk porque son muy desafiantes, ¿ok? Esas TED Talks son muy desafiantes, tienen un tiempo y nunca le he perseguido a ver dónde están, pero pues nunca he tenido la oportunidad. Yo me imagino que pues en algún momento la tendré y bueno, si no, no pasa nada. Pero eso es un formato muy específico, por eso se llama TED, lo coloqué como TED Talks, porque es un formato muy específico de comunicar, ¿sí? Entre muchos otros, ¿ok? Medios, entre muchos otros medios. ¿Cómo se consigue comunicar asertivamente? Leyendo, escribiendo, conéctate, ¿sí? Uno no lo sabe todo, entonces crea redes de trabajo, documentarse, miren que es un ciclo, ¿sí? Leer, el quien no lee no puede escribir porque no tiene vocabulario, conéctate, comunícate con otras personas, documentate. Y eso documentarse, em, hay que hacerlo de buenas fuentes, ¿ok? Hay que verificar las fuentes, entonces uno aprende a cómo verificar las fuentes. Artículos de investigación, si vas a ver, si la noticia está basada en un artículo, no te bases en la noticia, básate en el artículo, ¿sí? ¿Quién te lo dijo? ¿Te lo dijo el grupo de WhatsApp o quién te lo dijo? Bueno, hay muchas maneras y eso es parte justamente de leer, de escribir, de conectarse y por eso lo coloqué como en un ciclo, ¿ok? Al final se habrán ganado habilidades para comunicar. ¿Por qué? Por ese ejercicio de, de leer, de documentarte, ¿sí? De conectarte y vas a ir logrando habilidades, ¿ok? Para comunicar, bien sea de manera escrita o hablado, ¿ok? Al principio, por ejemplo, con los podcasts, y ahí entonces retomo que se me fue la idea, un podcast no es radio, eso es muy importante. Un podcast es algo que sí tiene un guión, no es algo que llegamos y ya ahí ya me incorporo porque yo hago eso. No es algo que tú llegues y bueno, hablemos ahí no, tiene un tiempo, tiene un guión y tú tienes que preparar la noticia. Tiene una noticia que tiene un tiempo. En el caso de nosotros son, dependiendo del número que estemos grabando en ese momento, 10 minutos, siempre. Y cuando ya estamos muchos, lo que hacemos es, no, fulanito no graba hoy, si quieres descansa, porque es mucho. Es un podcast de una hora y media, tampoco, ¿sí? Entonces, más o menos están como entre los 50 minutos, ¿ok? Eso quiere decir que a 10 entre hablar y discutir, como vamos como a un promedio de 10 minutos cada uno de los participantes, ¿ok? No nos piden a veces, no, para el video, pero es que un podcast no tiene video, ¿sí? Igual que radio. Radio es otro formato. ¿Se parece? ¿Tiende a confundirse? Sí, pero no es lo mismo, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos sostenible en el tiempo? Porque, bueno, podemos aprender algo, pero ¿cómo lo hacemos sostenible en el tiempo? O sea, que se mantenga. Aplica estrategias que ayudan a comunicar un conocimiento de forma accesible y persuasiva a una audiencia no científica.
incorporar técnicas de narración que puedan crear una historia científica convincente para la comunicación. Y aquí, entonces sí, fíjense que uno, cuando inicié la charla, mencioné que yo había aprendido mucho de estas estudiantes y aquí entonces aprendí, y este ítem en particular está muy para ellas, que les agradezco mucho, es esa famosa, bueno, famosa para mí, narrativa transmedia. Nunca había sabido qué era eso, nunca lo había escuchado. Mira, si tú vas entonces, quieres llevar la comunicación a un público en particular, digamos, el adolescente que le gusta los mangá, ¿por qué tú no crees? Y vas a hablar nuevamente, exoplanetas, ¿sí? ¿Y por qué tú no creas entonces una historia, ¿sí? Una historia científica convincente, ¿ok? Y diseña un personaje. El personaje te va narrando todo. Al final, el personaje lo que hizo fue enseñarte qué es un exoplaneta, qué es la zona de habitabilidad, que por qué investigamos sobre exoplanetas, ¿sí? ¿Qué se necesita para que exista vida? Eh, y lo que tú te vas es a divertir con una narración de un personaje. Eso lo hicieron ellas. Lo he visto en otros portales. Por ejemplo, Alma, que es un complejo de telescopios en Chile, tiene un personaje que se llama Talma, ¿sí? Y me acuerdo que les di ese ejemplo a ellas y ellas crearon un personaje para su revista digital en el momento que ellas estaban haciendo su trabajo de grado. Entonces, claro, es un personaje que narra una historia, te narra las aventuras de Talma. Y es ella en los telescopios. ¿Qué se hace en el telescopio? ¿Cómo está el telescopio? En fin. ¿Sí? Entonces, eso es una manera chévere también de comunicar la narrativa transmedia. Y si bien no soy experta, lo aprendí con ellas y creo que lo aprendí bien. No lo he hecho, no he creado personajes, pero sé que existe. Entonces, es una alternativa. ¿Ok? Y bueno, con eso pues creo que quiero finalizar y bueno, obviamente espero que la hayan disfrutado. Lo que hice fue transmitir mi experiencia, bien sea lo que he aprendido y también lo que he visto en mi labor de enseñar. Así que muchísimas gracias. Profe Adriana, muchísimas gracias por la charla. La verdad es que tenía también muchísimas ansias de que la dieras porque en efecto son temas muy complejos y a pesar de que tenemos muchas tecnologías a nuestro alrededor, a veces las ideas no se saben comunicar. Y muchas veces lo que tú dices, uno intenta a veces como dar una explicación y a veces se queda ahí en incertidumbre, ¿no? Sí, Yo sí quería complementar ahí, bueno, complementario porque se me ocurrió a la vez una pregunta. claro que sí. Cuando hablábamos de lo del TikTok, por ejemplo, me hace pensar que también es como un tema de adaptabilidad, ¿no? Porque es una habilidad que es clave en la comunicación técnica y en especial cuando se trata de audiencias variadas. Digamos, en Sí, ese TikTok te llegarían personas que tú prácticamente, muchas pueden saber temas hasta más que tú y otras que claro que no sí. saben ni dónde están muchas veces paradas. Entonces, digamos, ¿tú cómo podrías, adaptar un estilo de comunicación para satisfacer, esa necesidad de nivel de comprensión de diferentes audiencias? Pues, tengamos en cuenta lo que te dije, que eran expertos técnicos como principiantes. Digamos, ¿qué harías en ese caso particular? Yo creo que me dices, por ejemplo, que me llegue un público que yo no esperaba, algo así, ¿no? ¿Cómo haría? Claro Nada, que llegó. ahí sí, mira, uno, y aquí se me ocurren, mejor dicho, dos cosas que no debes, ¿ok? La primera, no se debe, pero puede ser que como la persona puede que no sepa, ocurre que empiezan entonces las personas a hablar como unos locos, ¿sí? Hablo de lo que se me ocurre y empiezas a hablar y a hablar duro, ¿sí? Y uno, la otra persona no dice como que, uy, eso no sabe ni lo que está hablando. Y el otro es, ya tienes sacar de la experiencia, ¿sí? Hay que, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer. Ahí ya necesariamente, sí o sí, la experiencia es la única que te va a salvar. Entonces, en esos casos ya es difícil, ¿sí? Ya ahí es una situación difícil, pero nada, uno tiene que ver cómo sale adelante y la única manera que yo digo, pues nada, es la experiencia. Entonces, en el caso, ya tendría yo que estar en la situación. Me ocurrió una vez, sí, me ocurrió, me pidieron una charla en un colegio y yo llevaba un tema, mejor dicho, yo llevaba el tema
pero el tema presentado de una manera. Había gráficos, había números, fórmulas, y cuando veo, son unos niños. Y yo, ¿qué es esto? O sea, pero unos niños chiquiticos. Y yo, ¿y ahora qué hago? Ya va, ¿qué hago? ¿Qué hago? Claro, entonces ahí lo que te digo, lo único que me salió fue la experiencia. Entonces llegué y borré un montón de cosas. Esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, listo. A ellos lo que les va a gustar son las imágenes. Y pues nada, yo tenía un video y saqué el video. Ya, la improvisación, sí, fue clara, improvisé, pero también basada en la experiencia, de una vez. Entonces, ya ahí la experticia me ayudó, ¿ok? No, 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 más nada. Ahora se me acaba, pero se me fue la idea. Iba a tener otro ejemplo, pero se me fue la idea. Que era de, no, no, se me fue la idea. Era otro ejemplo que tenía, pero sí, se me olvidó porque me puse a pensar en este caso. Pero sí, ahí yo diría que la única es la experiencia. No, no hay más, no hay, porque la otra es, no, no la hago, no, tienes que salir adelante, pero lo único que te hace a ti esa capacidad como que, ya va, un momentico, ¿qué hago? Dame 5 minutos, a ver qué puedo hacer. Sí lo vamos a hacer, sí lo vamos a llevar a cabo, pero dame 5 minutos. Nada, la experiencia, la expertise, no hay de otra, no hay de otra. Porque tampoco te puedes poner a inventar, ¿sí? O sea, no es correcto, no es correcto. Hola, Victoria. Hola, Bueno, Victoria. Hola, profe, pues muchas gracias por hacer parte pues de este espacio. El día de hoy pues voy yo a cerrar como este espacio y también quiero abrir a las personas que de pronto estén aquí, que abran sus micrófonos y hagan alguna pregunta. Aprovechemos acá a la profe que ella tiene también muchas ideas para compartir y en ese orden de ideas nos mandan aquí una pregunta, entonces pues te la voy a leer Claro. y nos dicen que tienes estrategias para ser persuasiva sin ser dominante o positivo en la comunicación, a la hora como de convencer de un concepto, de una idea, o es más como hacia informar y que la gente pueda también armar su propio concepto. No, porque hay cosas que son muy importantes. Por ejemplo, el tema que yo les acabo de mencionar, que es un tema que va a ser un desafío para nosotros como comunidad científica en los años que vienen, y es justamente el paso de este cometa, porque como digo, me acuerdo de esta diapositiva, él viene sí o sí, eso no va a cambiar, ¿no? El ser convincente es saber, y aquí entonces retomo rápidamente esto, eh, acá me parece estas tres cositas muy importantes: público, target, contexto social y los intereses. Entonces, yo tengo que saber cómo transmitir esa información de manera correcta, de manera de que se interese, porque en este caso sí me interesa que conozcan, de manera de que no se asusten, ¿sí? De manera de que lo vean como, bueno, en este caso no va a ser algo como que me va a traer beneficios, ¿no? Pero el beneficio va a ser que vas a poder dormir tranquilo, no vas a poder, no vas a asustar, no vas a transmitir un miedo. Y bueno, ahí sí, esta noticia en particular hay que adaptarla para todo público. Entonces, aquí ya no es que a dónde voy, sino es que yo quiero ir. Entonces, yo quiero llegar a muchos públicos target. ¿Cómo lo hago? Ahí están las maneras de comunicarse. Porque, repito, en este particular a mí me interesa convencerlos de que, uno, no les va a pasar nada, y dos, que mejor dicho, la única cosa es eso, que no les va a pasar nada. Porque, por ejemplo, en el caso del próximo sábado, me gustaría convencerlo de dos cosas. Uno, que va a haber un eclipse, ¿sí? Anular de sol que va a estar por Colombia. Y dos, que no les va a pasar nada si utilizamos las reglas, las normas de seguridad de manera correcta. Me interesa, ¿sí? ¿Cómo lo hago convincente? Ahí la única manera de que las personas tomen conciencia es mostrándolo, y entonces mostrándole las imágenes que la sociedad de oftalmología está mostrando, los daños en la retina, por ejemplo. Miren, esto es cierto. Entonces tengo que ahí como que ser un poco cruda, ¿verdad? En ese caso, pero me interesa para que quede en la mente de ellos esa idea. Uy, no, yo no quiero quedarme ciego o no quiero tener un problema en la retina. Entonces, ya ahí depende de lo que yo quiera comunicar. Qué tanto impacto negativo puede tener el hecho de que yo no le comunique bien, ¿sí? Em, sí, eso diría. Listo, pues muchísimas gracias. No sé si de pronto alguien más en nuestro público tenga alguna otra pregunta o damos por finalizado este maravilloso espacio que hemos tenido hoy, donde hemos podido aprender y pues que nos podemos llevar también una grata experiencia. Nos hay unos segundos si alguien quiere abrir su micrófono a la una, su micrófono a las dos. A mí me gustaría decir algo. Claro que sí, Este, Hugo, me gusta, adelante. sí, me gusta.
la parte sobre enfocar como la conversación o un tema de, de, de Qué, improvisación. qué pena, En el yo caso te de, oigo entrecortado. No sé si Victoria te oye bien. Sí, Hugo, se te escucha un poco entrecortado. y pues también me gustó mucho la parte sobre No, Hugo, no te que estamos decía de las escuchando maneras de bien. comunicar sobre un público objetivo, ir, como llevar una predefinición sobre a qué público vamos a dirigirnos. Eso es como un buen dato que puedo rescatar yo sobre pues sí, sobre el tono de entonación de respecto al tema que vamos a transmitir. Qué pena, te agarré la idea así como de a pedacitos porque se oye entrecortado, pero creo que hablas del tono en el que abordamos los temas. No sé si De Victoria pronto, logró escucharle de bien. pronto, Hugo, si apagas tu cámara un segundo y puedes repetirnos un poco mejor tu Ah, comentario, que es que se escuchó entrecortado. ok. Dije que puedo rescatar la parte de improvisación al momento de estar con Ah, un público no esperado. ujú, Y sobre la parte, pues, como de implementar un video o un personaje que nos haga entrar en relación directa con, con respecto, pues, al tema que queremos lograr comunicar. sí, claro. Esa es una muy buena idea. E inconscientemente, Sí, pues, lo relacionamos exacto. más. Sí. Esa idea la aprendí de Victoria. Sí, es una muy buena idea. No la conocía, pero bueno, ella me la enseñó. Ellas me lo enseñó, ella y su compañera. Ujú. Pero Listo, bueno, Hugo, muchísimas gracias por tu intervención. De pronto, si alguien más quiere comentar algo más, si no, entonces pues damos por terminado este espacio. Entonces a la 1, a las 2 y bueno, a las 3. Profe, muchísimas gracias entonces por compartir con nosotros tu conocimiento, tu experiencia. Nuevamente, pues gracias por también todo el proceso de aprendizaje que tuvimos nosotras cuando hicimos nuestro proyecto. Y pues muchas gracias a todos nuestros asistentes. Recuerden quedarse sintonizados con nosotros. Seguimos con esta jornada de actividades. Ya viene la siguiente charla. Entonces espero que tengan pues un excelente resto de tarde y nos estamos viendo entonces en los siguientes conversatorios. Hasta luego a Muchísimas todos. gracias. Chao, chao.